Buenas noches, disidentes. Hoy, como ya os habíamos anunciado, vamos a tratar uno de los grandes casos de la criminología en cuanto a la zona norte del país, especialmente a Galicia. Estamos tratando el caso de Débora Fernández, un crimen que a día de hoy parece mentira, todavía sigue sin ser resuelto y para ello, como ya sabéis, normalmente solemos tener pues, testimonios de primera mano y creo que nadie mejor que la hermana de Débora, Rosa, para que nos haga de Cicerone y nos cuente en sus palabras cómo sucedieron las cosas, cómo está ahora mismo el caso y qué esperanzas tienen ellos como familiares y principales afectados a la hora de que se resuelva pues, ese triste caso por el cual su hermana se ha hecho famosa y que posiblemente nadie quisiese ser famoso por eso. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte y bienvenida al Rincón del Disidente. Gracias a vosotros por invitarme, porque la verdad es que es muy importante darle difusión y que sepáis que hacéis un gran trabajo para ayudar a familias y a víctimas a que por lo menos intentemos que las cosas cambien. Para ello, lo veréis en redes sociales, vamos a compartir este vídeo, estos posts de estos días con el hashtag Justicia para Débora, si te parece bien, Rosa, para que tanto en Twitter, Facebook y YouTube pues llegue a la mayor cantidad de personas. Seguro que buenos amigos del canal, criminólogos y que tienen muchos seguidores también nos ayudan a compartir, así que hago extensible esa petición a todos los que sigáis el canal para que Débora tenga, como decía, justicia. Creo, Rosa, que lo primero, y lo hablábamos antes de conectarnos, es algo que suele suceder, quizás problema de la sociedad, ¿no? Del día de hoy, incluso de las administraciones, y es que se tiende a deshumanizar a las víctimas. Parece que son una cifra, que son un expediente en un juzgado, pero nos olvidamos de que eran personas con ilusiones, con sueños, con una vida por delante que fue cruelmente sesgada. La pregunta es obvia. ¿Quién era Débora? Bueno, pues Débora era mi hermana mayor, la tercera, yo soy la cuarta, pues de una familia normal, la verdad. De hecho, pues muchas veces cuando veíamos casos como el de las niñas de Alcácer, que por cierto marcó mucho nuestra infancia, pues no sé, cuando ves esto en la televisión no te imaginas que puede ocurrir a una persona tan cercana como en este caso mi hermana, ¿no? Era una niña totalmente normal, con su grupo de amigas, a punto de acabar sus estudios, súper creativa, le encantaba el arte, de hecho estudiaba diseño gráfico y sin duda iba a tener un futuro prometedor. Y como bien dices, pues un malnacido, un 30 de abril del 2002 se topó con ella y truncó todos sus sueños. Mira, qué curioso, porque no lo sabía lo de diseño gráfico. Yo soy diseñador gráfico, o Ah, sea sí. que es curioso. Se ha hablado mucho y hay muchas hipótesis de lo que pasó aquel día del año 2002. ¿Cómo lo recuerdas tú? ¿Cómo recuerdas los momentos previos a que Débora abandonase vuestra casa con la natural intención de volver después de lo que hubiese hecho aquel día? O sea, tú siendo menor, ¿notaste algo raro? ¿Notaste que ella se preparaba para algo que considerase importante o era un día normal en el que saliese?
Bueno, pues no. De hecho, antes que el día 30, para mí es importante remarcar el 29, ¿no? El Ujú. 29 nosotros generalmente, aunque mi hermano José, que es el anterior a Débora, ya vivía independiente con su novia, venía a comer todos los mediodías a casa. Y precisamente el mediodía del 29 hubo una discusión porque mi hermano José se enteró que la pareja de Débora en ese momento pues tenía una doble vida y le dijo que lo mandase al carajo, básicamente, porque no se merecía estar con una niña como Débora, ¿no? Entonces, la reacción de Débora, de hecho, fue defenderlo a capa y espada, y de hecho terminó en trifulca con José, que esa fue la última conversación que tuvo mi hermano con él, y terminaron discutiendo. Esa misma noche, yo también tuve una conversación con ella, puesto que había habido una discusión con José, pues obviamente como hermana siempre intentas mediar, ¿no? Al Claro. final son discusiones tontas que no tienen ningún tipo de sentido, pero obviamente yo no sabía que existía una doble vida, ni había muchas cosas que no sabía. Y obviamente, pues como mi hermana anterior quería que me lo que ser su confidente y que se liberase y me contase qué situación estaba. De hecho, tuvimos una conversación muy interesante en la que a mí por primera vez me hace ver que efectivamente está en una crisis con Pablo, que era su pareja, Ujú. y que ha recibido unas llamadas amenazantes y que ha descubierto que tiene un lío en Argentina y que, bueno, que está pendiente de tener una conversación con él. Yo, de hecho, me entero por una tercera persona que él está ese fin de semana, pues justo cuando yo hablo el 29, que esa persona la acaban de ver 2 días antes en Vigo. Entonces yo se lo cuento a mi hermana en primera persona. Y le digo, mira, que sepas que yo lo he visto, sé que está aquí, así que... Ta, 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 ta. ¿Cuál fue la reacción de Débora? Pues efectivamente al día siguiente pidió cita en la peluquería. Por mucho que estaba enfadada y que estaba dolida, pues al final estaba enamorada, era su primer novio, una niña de 20 años, imagínate, con un chico Claro. 6 o 7 años mayor que ella, que hablaban pues, de un posible matrimonio. Digamos, era una relación bastante sólida. Ujú. Entonces, bueno, pues Débora no quería tirar la toalla, podía a lo mejor llegar a entender pues un desliz, puesto que él vivía a caballo entre dos ciudades. Y no sé, pues obviamente después de 2 años y medio de relación, lo mínimo que tienes que tener es una conversación física, ¿no? No solo una llamada por teléfono para una discusión de este Así índole. es. Entonces, bueno, Débora va esa mañana a la escuela, como todas las Ujú. mañanas, y está pues contenta, la verdad. O sea, de hecho, todos en casa la percibimos normal. Fue a la escuela a hacer un examen, si no recuerdo mal, y salió antes precisamente para poder ir a arreglarse, esperando tener ese encuentro con el que era su pareja y poder charlar con él. Ujú. Entonces, nada, pues comemos ese mediodía en casa, normal, y ella después de comer se mete en la habitación, precisamente porque eh, cuando había estado en la peluquería arreglándose había recibido una llamada de Pablo, que fue una llamada como entrecortada, duró muy poquito, duró creo que 38 segundos, una cosa así, o sea que fue una llamada poco menos de ¿dónde estás? Ahora no te puedo atender, hablamos más tarde. Ujú. Y como fue así como muy entrecortada, pues Débora, que estaba pendiente de hablar, pues se quedó como medio Se mouchi. enfada, claro. Sí, y de hecho se metió en la habitación y sabemos que el único punto en toda la casa con un ordenador con acceso a internet era ese. Entonces, lo sorprendente de todo es que cuando ves la línea en el tiempo de esta persona, pues él también coincide en que va a un cibercafé a conectarse y demás. Entonces, lo que nos hace pensar que obviamente hablaron y él probablemente le contó que tenía ese partido de fútbol y ella forzó un poco el encuentro saliendo a Azul. pasear más o menos en esas horas en las que sabía que se podía tropezar con él. Vale. De hecho, hay algo particular y es mi hermana era una niña bastante miedosa. Ya te digo que el caso de las niñas del Cácer fue un caso que marcó muchísimo, tanto que estuvo 5 años durmiendo con la luz encendida. O sea, no te hablo de una anécdota, te hablo de que fue un caso que le marcó. Ujú. Ironías de la vida, pues fíjate, acabó como ellas, por desgracia. Y de hecho, bueno, pues lo más irónico de todo es que precisamente mi prima Nuria, que es la mano derecha de mi hermana, su mejor amiga, nuestra prima, con la que hemos convivido muchísimo y de hecho yo sigo trabajando a día de hoy con ella, o sea, estamos súper unidas, la llama precisamente para salir a pasear. Y
primero Nuria hace una primera llamada sobre las 6 de la tarde, mi madre le dice que está en la habitación, bueno, que no se quiere poner, que la llama más tarde. Y sin embargo, Nuria vuelve a llamar, creo que es a las 7, y Débora ya ha salido Ya sin se ha ido. avisar a Nuria, a pesar de que sabía que Nuria estaba esperando por ella para salir a pasear. Con lo cual, pues nos denota que Débora pues probablemente tenía ese encuentro. Una de las cosas más particulares es que yo no estaba en casa por la tarde, con lo cual no recuerdo ni su indumentaria, sé cómo iba vestida, pues por referencias de María, de mi madre y demás, y pues sobre todo de mi prima Nuria. O sea, lo que más le sorprendió a mi prima Nuria es que mi hermana, por primera vez en su vida, va como con unas mallas muy apretaditas, con una sudadera cortita, cosa que no era muy común en ella. De hecho, mi hermana, si le preguntas a sus amigas, te dirán que era como bastante natural, o sea, no era nada sofisticada y demás. De hecho, siempre fue como de las tres hermanas, como la gordita, la que se sentía menos guapa, que nada que ver, pero bueno, al final, pues en la pubertad cada uno desarrolla como Claro. desarrolla y ella, pues no fue sumamente agraciada. No obstante, en esa recta final de sus 20 años, estaba guapísima, estaba con un tipazo y bueno, pues efectivamente se lució. Y ese día iba especialmente femenina y nos llamó la atención. Y de hecho, pues otra de las cosas que nos llamó la atención ese día es que ella llevaba una sudadera que precisamente le había regalado esta persona atada en la cintura, o así lo describe María, la chica, la que limpia mi casa de toda la vida. Ajá. Y sin embargo, mi prima Nuria dice que cuando se encuentran, Nuria sale al encuentro en ese paseo, que no lleva esa sudadera atada a la cintura. De hecho, hay una persona del vecindario que afirma ver a Débora en ese transcurso hablando con una persona en un coche, y lo sorprendente es que a esa persona no le enseñan ninguna foto de ninguno de los posibles sospechosos ni de nadie. O sea, nunca intentan contrastar quién es con la persona que Débora está hablando, que es un hombre un poquito más alto que ella, moreno y al lado de un coche. O sea que Claro. Cuando se la encuentra tu prima, o sea, imagino que tiene una conversación. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? pues sí, de hecho ellas tenían una cena organizada, Ese pero mismo día. sí, Débora se cae de esa cena y dice que no va, que prefiere quedarse en casa. No obstante, Nuria la encuentra normal y la encuentra contenta, no la ve ni especialmente triste, ni le llama la atención absolutamente nada. De hecho, lo que le sorprende es que Débora se descuelgue de un plan, porque era de las que cuando quedaba con sus Iba, amigas, ¿no? quedaba. Ahora sí que es cierto que ahora, entrando su pareja en la ecuación, pues puedo llegar a entender que estando aquí, pues a lo mejor priorizas otros planes. Claro. ¿Cuándo os dais, Rosa, cuenta de que hay algo que no cuadra? O sea, porque llega a cierta hora y no aparece Débora, porque no sé si ella llevaba teléfono móvil y la intentéis localizar y da apagado. ¿Cuándo es cuando en tu casa salta Salta. la voz de alarma? Pues mira, es la mañana del 1. La mañana. Sí, de hecho, bueno, Débora era una persona que en mi casa, la verdad, siempre hemos tenido mucha libertad, nos hemos podido mover y muchas veces era, duermo en casa de fulanita, mandabas un mensaje, pero siempre es cierto que hemos tenido tanta libertad que nunca había, no había mentiras, no había triquiñuelas, era, duermo en casa de fulanita, pues fenomenal. Y lo sorprendente fue que por la mañana, cuando todos chequeamos nuestro móvil, ninguno teníamos un mensaje. Entonces, ahí sobre las 9 de la mañana, que es cuando se despiertan mis padres, al no verla en la habitación, ya despiertan a mí, oye, ¿viste a Débora? ¿Sabes algo de ella? Y empezamos a mover hilos y nadie sabe nada de ella, se la tragó la tierra. Claro, esa búsqueda dura unos 10 días, ¿no? O 10 días, creo que es hasta que aparece el cuerpo de tu hermana. Por otras familias que conozco, especialmente la de Fernando García, que fueron 75 días, las horas se hacen eternas. ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿A quién recurrís? En ese primer momento la policía os ayuda, se hacen batidas, no. Pues mira, a ver, te cuento. Mi padre, a partir de la 1 de la tarde, ya se planta en comisaría para intentar poner la denuncia de la desaparición. En ese momento las denuncias tenían que pasar 48 horas para poder. De hecho, mis padres fueron uno de los grandes luchadores precisamente para que eso cambiase, porque las 48 horas tras una desaparición son claves para poder sacar información. Sí, de hecho Eh, ahora ya lo han quitado, sobre todo gracias, en cuanto gracias a a Dios. menores. Efectivamente. Te puedes imaginar que fue una locura.
O sea, yo de hecho apenas tengo recuerdos de esos días, los tengo bastante nítidos, recuerdo cosas muy puntuales, pero recuerdo pues eso, muchísima gente en casa, pero sin embargo había un silencio como sepulcral. Luego pues eso, buscando por el monte, pues a los 2 o 3 días empezó a venir Protección Civil y empezamos a buscar pues tanto por las playas, buzos, como por la playa, las montañas, sobre todo amigos y gente cercana que se sumó a la causa. Y la verdad es que fue un horror. O sea, mi hermano y yo hubo un momento que estábamos en mitad de un monte diciendo, ¿qué carajo hacemos aquí? Hacemos aquí. O sea, yo no me quiero encontrar a mi hermana aquí. O sea, esto no lo tengo que hacer yo. Y de hecho, bueno, pues no tienes la cabeza en ningún sitio, más que en que aparezca. Pero bueno, lo que teníamos todos claro, y ahí no dudamos nunca, fue que su desaparición no era voluntaria. ¿Y os llegaron a plantear que su desaparición fuese voluntaria? O sea, ¿alguien os lo planteó? Sí. Sí. Bueno, de hecho, la policía, la primera declaración la toma el día 10, el día 9, perdón, un día antes de que aparezca el cuerpo de Débora. Lo que me hace pensar que están muchos días pensando que Débora se marcha voluntariamente. De hecho, pues ya te digo, no nos toman muy en serio, que eso nosotros es una de las denuncias que hacemos. Hasta que interviene Madrid, que creo que es el día 10, en Vigo no se hace nada. Y además había problemas de jurisprudencias, porque el lugar donde dejan el cuerpo de mi hermana es un sitio estratégico, cambia la jurisdicción. En vez de ser Vigo ciudad, pasa a ser Guardia Civil y Ayuntamiento de Tui. Ironías de la vida, a pesar de llevar la instrucción Tui y tener que ser la Guardia Civil quien ¿Civil? instruye el caso de mi hermana, que era lo que nosotros queríamos, le instruye la Policía Nacional. O sea que en el caso de mi hermana todo raro. Todo Todo. raro. Del principio al final no hay nadie que entienda nada. O sea, yo de hecho, pues los primeros años, indiscutiblemente estás viviendo un duelo, no estás ni centrada ni al contrario. Yo me fui de Galicia, me fui a estudiar fuera y me costó mucho volver a mi tierra y a mi casa. Al final Es normal. necesitas que cada miembro de la familia también recupere su fuelle por sí mismo y estar todos juntos en esa situación era Sí, complicado. retroalimentas al final el dolor, ¿no? El dolor, Claro. efectivamente. Entonces, bueno, fue un proceso bastante jodido. Sí, es lógico. O sea, yo creo que ninguna persona debería sentir eso. Y Eh, sobre todo, te digo, viendo los medios, gracias a Dios ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Nosotros teníamos la centralita de llamadas en mi casa, o sea, hemos recibido todo tipo de llamadas. Y te digo, llamadas que no desearías escuchar ni con tu peor enemigo, de gente diciendo la estoy quemando y una niña chillando de fondo. O sea, gente de la tengo aquí en Madrid, mi hermano cogiéndose un vuelo para ir a Madrid a recogerla y esa dirección no existía. O sea, ten en cuenta que hoy en día puedes chequear todo en un móvil, antiguamente no. Y sí, había sí. puntos de Eso por desgracia es habitual y es algo que yo no entiendo. O sea, eh, ¿cómo de corrompidas deben estar las personas para que aposta, porque eso está hecho aposta, le estés añadiendo dolor a una persona o a una familia que lo está pasando ya mal de por sí ante la incertidumbre de que su hija, su hermana, haya desaparecido? O sea, es que es para reflexionar en voz alta y decir, bueno, aquí falla algo o Bueno, hay te mucho hijo digo, de perra por ahí suelto, ¿no? hay mucho enfermo, hay mucho psicópata. Hay Por mucho psicópata. desgracia, yo ahora que he leído mucho sobre psicópatas y perfilado tal, te digo, el problema es que hay muchísimo psicópata Ujú. que ni siquiera tiene psicopatías, pero sí es un psicópata, Es es un un psicópata. ser carente de empatía. Entonces, eso sumado a gente que ha querido sacar negocio, pues intentando lucrarse de las miserias de los demás, es así. O sea, al final. Porque imagino que llegarían hasta a pediros un rescate. O no llegasteis a... De hecho, la policía en su momento nos dijeron si ni se os ocurra pedir un rescate porque esto se convierte en un negocio y terminan dando más pistas falsas que ayuda. Hubo todo tipo de llamadas, gracias a Dios hubo muchísima gente que quiso ayudar, pues Ujú. con lo que creyó ver o con lo que vio, a los que estamos agradecidísimos porque sin ellos pues no habríamos conseguido parte de lo que tenemos, pero sin duda también hay una gran parte que cayó, que a mí esa es la que me importa. Claro. Vamos al día nefasto, porque no se me ocurre otro término para definirlo.
Aparece el cuerpo de tu hermana 10 días después de su desaparición. ¿Cómo, vamos, como un jarro de agua fría? La pregunta sé que no tiene sentido, pero ¿cómo se informan a vosotros Mm. de aquello concretamente? Pues mira, yo no estaba en casa. Yo, de hecho, esa noche mis amigas me habían hecho como una especie de fiesta de pijamas para intentar pues, hacerme esos días un poco más llevaderos, con lo cual yo me entero realmente el día 11. Yo, de hecho, esa mañana, la mañana creo que era un sábado, había quedado con todas mis primas para ir a un curso de autodefensa, porque Ujú. precisamente como había pasado eso y había habido amenazas contra una hermana mía y contra mí y demás, pues fue como, mira, tenemos que protegernos y por lo menos si nos atacan, Ujú. saber defendernos. Yo te voy a contar mi experiencia y luego te cuento lo que Vale, sé por mi hermano y demás. vale. Yo, de hecho, bueno, Vigo es una ciudad muy pequeña que tiene una calle principal que es Gran Vía, como hay casi todas las ciudades. Pues yo estaba justo en Gran Vía, en la puerta de casa de mis abuelos, esperando a encontrarme con mis primas para ir a ese curso de autodefensa. Entonces, no llegan, yo veo 15 minutos de retraso, media hora y digo, uy, aquí algo pasa. Entonces, justo en ese momento me llama mi padre. Yo estaba tomándome un colacao en una cafetería que nunca olvidaré y de repente mi padre me dice, Rosiña, la niña ha aparecido, voy a buscarte. No me hizo falta que me dijese absolutamente nada. O sea, ya solo por su tono supe perfectamente que no volvería a ver con vida a mi hermana. De hecho, salí de la cafetería llorando un mar de lágrimas, te puedes imaginar, Ujú. estaba en shock. Y me senté en la puerta de casa de mis abuelos esperando a que mi padre Cuidas a tu padre. llegase. Entonces, pues tuve la gran fortuna de que hubo una persona que no sé quién es, que se acercó a mí, me vio tan compungida, claro, y además lo recuerdo perfectamente, justo enfrente había un cartel de Se busca de mi hermana y el chico me preguntaba, pero ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? No sé qué. Le digo, ¿es esa niña? Le digo, es mi hermana. Entonces ya había salido en prensa, Ya había salido en prensa. que había aparecido un cuerpo pero que no se había identificado. Entonces el pobre se quedó esperando por mí, esperando por mí a que llegasen mis padres para no dejarme sola. Lo que te puedo contar es que me metieron un pastillazo que estuve 28 horas dormida, pero 28. O sea, me levanté totalmente desubicada, no sabía ni dónde estaba, no sabía nada. O sea, de hecho me levanté como al rollo porque no, totalmente desubicada. Yo creo que fue la primera vez que me dieron drogas duras. Lo que te puedo contar es que el cuerpo aparece sobre las 8 de la tarde y la primera persona que le notifica a mi familia que ha aparecido un cuerpo es la prensa. Nos llaman y la pregunta fue, ¿el cuerpo que apareció es el cuerpo de tu hija? En ese momento estaba mi madre al teléfono y me dijo, es la primera noticia que tengo. Como a la hora y media o algo así llamó la policía. Pero obviamente en casa ya sabíamos todos lo que pasaba. A mí mis padres decidieron no molestarme y dejarme con mis amigas porque tampoco podían hacer nada por Nada, más que por lo menos descansase, que venían días duros y efectivamente vinieron días duros. claro. Eh, la escena del crimen es cuanto menos bizarra. El cuerpo de tu hermana aparece manipulado, hay pruebas falsas, aparece un preservativo, aparece semen. Como tú dices, parece que esa circunstancia de que esté en una jurisdicción diferente está hecha adrede. ¿Todo eso vosotros lo sabéis desde el primer momento? O sea, ¿esa información la tenéis? No. No, ten en cuenta que hubo un secreto de sumario. Ujú. Entonces nosotros realmente no tenemos acceso a la causa hasta tiempo después. Es más, luego ya profundizaremos en eso, pero yo creo que la causa entera mis padres no la tuvieron nunca encima. La primera que se hace con la causa entera soy yo en el 2017. Sí, nosotros obviamente confiamos en la policía. Grave error por nuestra parte, cosa que si cualquier familiar de víctimas me esté escuchando, por Dios, la policía es un equipo, pero el equipo de la familia no lo aporta. Si no funciona el equipo de la familia, olvídate de la policía, porque es raro. O viene blanco y en botella, que entonces sí, o si no, la verdad, lo tienes bastante complicadillo. Con lo cual yo recomiendo que se apoyen de buenos amigos y de familiares que estén más lúcidos que los que están viviendo el proceso, Claro. porque obviamente no están lúcidos para tomar decisiones, pero yo asumo que parte del error de estar en esta situación fue que no tuvimos un equipo como Dios manda desde el principio.
Claro. Porque yo cuando me hago con la copia entera del sumario detecto el primer error en la página 10 y no tengo ni idea ni de investigación, ni de criminología, ni de nada. Obviamente con esta carrera durante estos 5 años, créeme que he aprendido un montón de Claro, sí, cosas sí. que ahora mismo, pues sin duda me he vuelto a releer todo y lo veo desde otro prisma. Pero ya te digo que los 3 primeros tomos del sumario son una tomadura de pelo. Solo una tomadura de pelo. Sí. Amplíame eso, porque Bueno, pues Claro, es que como siempre se nos dice que confiemos en la policía, que confiemos en los investigadores, que confiemos en el buen hacer. Claro, pero yo, por ejemplo, va a salir muy a colación, ¿no? El crimen de Alcácer. Es que vemos que al final, si no fue por las familias y por el golpeteo en medios, en instituciones a diario, aquello no hubiese trascendido. Y fíjate, aún así, la basura, porque no hay otra forma de definirlo, la basura de instrucción que se hizo. Pero es que, claro, vale. en aquel momento se decía, bueno, es que eran los 90, se hacían las cosas mal, pero es que Y estamos en los hablando, 2000 también. claro, es que En estamos los hablando 2000, ya, vamos, yo es que hablo con un montón de familias, de hecho estoy en un chat con más de 50 madres de familias de víctimas y todas vivimos las mismas miserias, todas nos sentimos abandonadas por los organismos, todas sentimos que han hecho malas investigaciones, que no se han hecho las cosas con rigor, que al final, pues efectivamente, somos un número, como tú bien decías, de un número de expediente, no estamos hablando de víctimas ni de personas ni de familias. Y lo peor de todo es que detrás de cada víctima hay muchas más víctimas, porque efectivamente lo que hablábamos antes, por desgracia, las víctimas las deshumanizan. Yo he tenido que aguantar que un policía me dijese a la cara, mira, tu hermana está muerta, tu hermana no tiene derechos. Entonces, ¿cómo no le van a deshumanizar? Ya si el que va a hacer la investigación piensa así, ¿qué quieres que te diga? Pues efectivamente, mi hermana igual ya no los tiene, pero yo como su hermana sí los tengo y tengo derecho a saber qué ha pasado y que se aplique la justicia que tanto pregonamos que tenemos. claro, Sin claro. existir. Pues te digo, la investigación fue pésima porque te hablo de que en un caso de agresión o un caso de desaparición o de asesinato, lo primero que haces es intentar defenderte. A mi hermana no le chequean debajo de las uñas. Es más, tenemos que exhumar su cuerpo en el 2019, pasando otra vez por ese proceso precisamente porque había negligencias graves en esa autopsia. Las primeras declaraciones a las amigas de Débora solo le preguntan a 3 de un pandillón que son un montón, si Débora jugaba a la ouija, si se pintaba el pelo de colores, cosas que no tienen nada que ver con Débora, porque te digo que era súper miedosa, o sea, mi hermana no haría ouija ni por todo el oro del mundo, ya te lo digo así. Eh, entonces, te lo juro, o sea, a mí no me toman declaración hasta el 2019, la única hermana que vive con ella, y me la toman en policía, yo no he pasado por el juzgado a declarar. La primera declaración en el juzgado en el 2020. O sea, es que es todo como, oye, nos estáis tomando el pelo, porque de hecho Sí, sí. nosotros, bueno, a ver, todo esto resurge porque yo obviamente llega un momento en el que necesito tener respuestas. Al final, pues dentro de que he conseguido una estabilidad, sigo sin ser plenamente feliz porque hay una gran parte Porque en te la falta tu que hermana. Claro. efectivamente, me falta mi hermana y aún encima no sé ni por qué, ni quién, ni cómo, ni en qué circunstancias. Entonces, es un tema que tengo que enfrentar. El que fue el jefe de inspectores de policía de Madrid, que se llama Ángel Galán, Ujú. hizo un curso precisamente para ayudar en este tipo de cosas a los investigadores, a los abogados, a todos los que intervienen en un proceso de esta índole, porque la información es muy importante cómo se traslada, ¿no? Sí. Entonces, pues aprovechó y vino a Vigo a presentar ese curso que él ofrecía para este tipo de profesionales, poniendo de caso práctico el caso de mi hermana Débora. Yo en ese momento salía con una persona desde hacía muchísimos años y claro, yo siempre le había contado pues mi versión. Entonces, él que siempre intentó ser muy objetivo con este tema, porque estamos hablando de una causa heavy, siempre puso en duda mi objetividad. Entonces yo le dije, mira, aprovechando que me va a poner de caso práctico el caso de Débora, vente, Vamos. y qué mejor que lo escuches del jefe de homicidios de Madrid, que es el jefe Claro. máximo que llevó el caso de Débora. Bueno, pues en ese curso, por primera vez, dice tanto a los que estamos allí como a mí en Petit Comité, que tiene claro clarinete que hay 2 personas a las que él le toma declaración en ese momento, tiene la plena convicción de que son los responsables de la muerte y desaparición de Débora. Dos personas. Sí, una persona que está relacionada con la muerte y otra con... Con el encubrimiento, ayuda de aparición del cadáver, ¿no? Exacto.
Entonces, bueno, pues efectivamente mi pareja y yo es cuando empezamos a buscar el sumario, empezamos a movilizarlo todo y decir, a ver, ¿de qué coño me estás hablando? Entonces, cuando me leo el sumario, vamos, me incendio, pero como una antorcha. O sea, fui a ver, no sé, 6 abogados diferentes. Te digo, todos era como, un caso del 2002, olvídate, lo mejor es que te puedes dar por vencida. La única forma de solucionar esto es que contrates a un rumano, lo metas en una furgoneta y le den una paliza hasta que cante. O sea, unas aberraciones que yo te lo juro que salí de algún despacho con lágrimas en los ojos diciendo, si así es como funciona el mundo, yo me bajo. Apaga y vámonos, claro. Apaga y vámonos. Entonces, ya desesperada, diciendo, bueno, pues hay que asumir que no hay nada más que hacer, ahí entró en juego un ángel de la guarda, que son los hermanos Pérez Amoedo, que son mis abogados aquí en Vigo, y la verdad es que me ayudaron, o sea, la primera reunión fue como sin sentido. Llegamos, mi hermano y yo llevábamos 2 años haciendo de inspector gadget con una plataforma en Facebook, buscando información, pidiendo ayuda, o sea, fue así todo como un poco sinergias que fueron surgiendo sobre la Sí, marcha, sin intentar montar el pifostio que al final se termina monteando, pero bueno, nos alegramos, la verdad. Entonces, cuando se reúnen la primera vez con nosotros, salimos del despacho y ahí me dice, mira, una de dos, o estáis locos o es que esto no hay por dónde cogerlo. Entonces me dijo, dame 15 días a que me lea el sumario, no me contéis nada, no quiero que me contaminéis, déjame leerme el sumario y cuando me lo vea, pues te diré si hay algo que rascar o no. Me llamó a los 3 días incendiado, más incendiado que yo. que Y me tú. dijo, mira, Rosa, es que de locos no tenéis ni un pelo. Me dice, esto es sangrante. O sea, no se ha tomado ninguna declaración, no se ha hecho ninguna declaración judicial, no se han tomado muestras de esto, no se han recogido este tipo de pruebas, no hay registros de las llamadas de teléfonos, no interviene en el ordenador de Débora, no precintan su habitación. O sea, te digo que empiezan a enumerar cosas que yo salgo de allí más flipada todavía, porque si Claro, yo ya me creía con razón, imagínate después de que un profesional lo vea. claro. Y la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque hemos tenido muchos ángeles. Maite de SOS Desaparecido fue la primera abogada que me ayudó a abrir todo el melón. Después vinieron Nacho y Ramón. Después vino Oscar Tarruella, que pues como investigador y como Sí. trabajador dentro de las unidades de policía nos ayudó mucho a ver. He estado esta tarde hablando con él en Twitter, ¿no? Ah, sí. Intercambiando las opiniones, sí. Pues de hecho, Oscar nos ayudó muchísimo. De hecho, en parte la exhumación se consiguió gracias a él, o sea que aportó muchísimas cosas. Luego llegaron los de Lazarus Technologic, luego llegó Sheila Keralt. Por suerte hemos tenido un forense fantástico. Bueno, hemos invertido muchísimos medios. Claro. También hemos tenido un montón de ayudas. A mí es que me sorprende para la gente que no lo sepa, pero ya luego lo puedo comentar, lo de que no te tomaron declaración hasta pasados 7 años, ¿no? ¿Cómo 7? 19. 19, perdón, 19 años. 17. Eh, Ahí me toman declaración, no te quiero mentir, pero juraría que es el 1 de agosto del 2019. del 19, vale. Eh, la mente, al final, tiene un proceso que es como una especie de disco duro, de archivador, que va guardando los recuerdos. Cuanto más tiempo ha pasado, más lejos. Entonces, cuando los recuperamos para rememorar algo, al final siempre se pierde y se distorsionan cosas. Por eso la importancia de tomar declaración a los testigos cuanto antes. Pero es que más, ¿sabes lo más sorprendente de todo? Que yo he tenido no una, ni dos, ni tres, he tenido miles de reuniones con la policía en la que yo les expresaba cosas que no han quedado registradas, Y Rosa, en las que mis padres lo hacían. perdona que te corte, pero ¿y qué excusa ponen para no tomarte declaración? Para Bueno, pues tratar mira, te 17 cuento. años. El primer equipo, porque han pasado varios equipos, Ajá. le llamaban el servilletas de papel, porque él tomaba apuntes en servilletas de papel y de hecho cuando hablamos con él para saber si había algún tipo de documentación a la que pudiésemos acceder como investigación suya para poder intentar escudriñar datos, nos Ujú. dijo, no, yo la verdad es que me guiaba un poco por lo que sentía. Digo, ¿qué clase de rigor es ese? O sea, por lo que sentías. O sea, te caigo bien, fenomenal, te caigo mal, ya me jodes. Y no, y todo en anotaciones de servilletas de papel de cafetería, literal. Ese fue el primer equipo. Ajá. Luego hasta el tercero, que ese fue Luis Muñoz, que la verdad que hizo un gran trabajo, fue el primer investigador de la policía que a día de hoy no está en homicidios, precisamente porque se ha encontrado con muchísimos problemas.
de falta de objetividad a la hora de trabajar, en la que él le hubiese gustado que las cosas cambiasen, pero no pudo ser, y terminó dejando el cuerpo. Pero para mí, te digo, tenían una joya en bruto dentro de la policía y de criminología. Un tío que realmente fue el único policía que nunca prometió nada, pero que realmente trabajó. De hecho, él hizo el tomo 1B y 2B, que se llama El Informe Arcano, que es de lo único de lo que hemos podido sacar información. De hecho, digamos, la policía lleva un cuaderno de gestiones que es privado de ellos, o sea, no lo comparten con las familias de O las sea, eso no está dentro judicialidad. del sumario, ¿no? No, pero lo lógico es que si vamos a un caso del 2020 y existen esos diarios de gestiones, ya no te digo que me los des a mí, pero dáselo a la jueza para que la jueza pueda instruir en condiciones. Claro. Sobre todo si estamos en la etapa de instrucción. Pero es que el propio sistema está vetando que se pueda hacer una instrucción correcta porque no comparten información. Bueno, y es que eso es una cosa recurrente en casi todos los casos, ¿no? Que parece que los propios investigadores se guardan información en vez de ponerla en conocimiento de otros implicados en la instrucción que pueden ayudar o aportar o les puede facilitar la labor, ¿no? Y es cuanto menos llamativo, porque vivimos en una época en la que, gracias a Dios, con un clic en el teléfono móvil puedes compartir lo que te dé la gana. Entonces, no sé yo si aquí hay una cuestión de egos o hay una cuestión de oscurantismo o de autoprotección a lo suyo por miedo a críticas, pero que al final va ¿Sabes en lo que hay? contra. Mucho corporativismo, porque aquí todos quieren la medallita. De hecho, fíjate, yo en el caso de Débora, y se ve cuando lo lees pasado el tiempo y demás, cómo interviene cada estamento. Digamos, la desaparición de Débora es en Vigo, con lo cual la denuncia de la desaparición de Débora es en Vigo. Pero el cuerpo aparece en En Tui, Tui. con lo cual la instrucción debería ser en Tui. El tema es que Vigo reclama el caso, por eso pasa a la Policía Nacional, pero posteriormente la Guardia Civil dice la jurisprudencia es mía porque el cuerpo ha aparecido aquí, no se sabe dónde ha sido el delito, si se fue en Vigo O en o en, Tui. o en Tui. Entonces, sinceramente, la Guardia Civil, cuando le pasa la información a la Policía Nacional, no se la pasa completa. Y luego, cuando vuelve otra vez al juzgado de Tui, vuelven a no A llegar compartirla. incompleta. Entonces, el juzgado de Tui es un juzgado muy pequeñito, mixto, donde pasan las recién salidas de la carrera a hacer sus primeros trabajos y demás, con lo cual suele ser un juzgado donde no hay jueces de peso con experiencia como para llevar un caso como este. En el caso de mi hermana, creo, si no recuerdo mal, que han pasado 5 jueces, 7 fiscales, 5 equipos de policía. Entonces, ¿cómo cojones van a conseguir llevar una línea? O sea, es que es materialmente imposible. Imposible. Entonces, nos quejamos de que sean tan poco autocríticos. Nosotros llevamos denunciando esto muchísimos años. Mis padres han hecho una carrera para intentar que se haga un equipo de homicidios en Galicia, que es un punto negro dentro de España, donde hay un montón de casos sin resolver y estamos olvidados de las manos de Dios. Y los gallegos, como muy gallegos, tendemos a callar. Pero ya está bien. Yo animo a todas las familias a que no se callen, porque es que yo te digo, visto lo visto, o vendes tu alma al diablo y estás todo el día como yo, Ricky Ri, siendo pesada, porque entiendo que para gente seré pesada, pero sinceramente yo no me quiero morir con la duda de lo que ha pasado. No, es normal. Y Pues que a el ver, asesino gente, y no esté en libertad. la gente lo que tiene que entender es que voy a hacer una pequeña reflexión en alto. Nosotros pagamos, todos los ciudadanos de este país, pagamos para que esa labor que estáis haciendo vosotros como familiares la haga la justicia, la haga la policía. Y como familiares, aparte ya del daño moral, daño sentimental, que, que es la propia pérdida de un ser querido, el desgaste diario de decir, me siento desamparado, tengo que estar picando todo el día piedra para que alguien diga, hola, no estás sola. O sea, Pero es que te digo una es cosa, pero es que no te imaginas la cantidad de recursos que se han puesto, ya no solo físicos, económicos, de tiempo, porque obviamente tenemos que mantener nuestras vidas y tenemos que seguir generando para poder claro, subsistir. Te digo, alucinas. Yo entiendo que no todo el mundo sea capaz de afrontar esto porque obviamente tiene un peaje y es heavy.
O sea, así lo declaro, te lo digo. Y de hecho, yo mientras hubo inercia, hubo esperanza, hubo creer en esa justicia que ellos nos llevan vendiendo tantos años, pues estuve muy bien. Yo desde hace un año para aquí, pues realmente ya no estoy tan bien, estoy muy cansada, estoy muy quemada y emocionalmente no estoy todo lo recta que debería, precisamente porque ver que tú lo que nos venden como la justicia, que debe ser El Estado de Derecho, ¿no? el Estado de Derecho atenta contra, o sea, parezco yo el culpable de la muerte de mi hermana. Oye, Sí. señores, que yo lo único que estoy pidiendo es que se quede una sociedad más limpia de este tipo de tíos, que igual que se lo hizo a mi hermana, se lo puede hacer a cualquier otra. Que lo que no podemos olvidar es que tenemos un asesino entre nosotros y que eso es lo que no puede ocurrir. O Sí, sí. sea, a mi hermana no me la van a devolver. Créeme que si esta lucha que nos metemos las familias es un poco por conseguir honor, por conseguir justicia y sobre todo Y que no se repita. porque después del peaje que hemos pagado, no nos podemos estar quietos y callados sin denunciar lo que hemos vivido. Es que es horroroso. Sí, sí. Es tremendo. Eh, Como tú dices, durante años la investigación o la instrucción ha sido paupérrima. ¿Cuándo empezáis vosotros, Inexistente, de hecho. vale, cuándo vosotros empezáis a tener conciencia de eso, de que la escena del crimen fue manipulada, que había cosas que no cuadraban, que puede haber Pues mira, hay un alteración? crío. Y sobre todo la pregunta del millón. ¿Cuándo vosotros empezáis a tener claro quién creéis que puede estar detrás del crimen de tu hermana? Pues mira, bueno, cada uno, obviamente, cada miembro de mi familia lo vivió de una forma diferente y cada uno tiene su opinión. Yo no lo tuve claro hasta hace 5 años. Hasta hace 5 años. Sí, hasta que realmente me leí todo el sumario y empecé a ver todas las contradicciones, los cambios de testimonio, testimonios de sus amigos y de su familia que tiran por tierra su propio testimonio, el si cambio de versión porque tengo miedo a que me inculpen, o sea, una cantidad de cosas que dices, mira, si me dices una, dos, todos tenemos derecho a equivocarnos, son etapas en las que estás muy nervioso, pero sinceramente, blanquita y en botella, no sé cómo explicarte. Mi hermano José, por ejemplo, lo tiene claro desde el día 6, que es cuando este personaje se derrumba entre las rodillas de mi madre diciendo yo la quería, yo la quería, yo la quería, llorando. En mi casa, mi madre es hija de un militar, precisamente estábamos todos firmes, ahí no lloraba, o sea, no dábamos por muerta a Débora. Nosotros hasta que el cuerpo no apareció, jamás tiramos la toalla, o sea, en mi casa nunca se soltó una lágrima. Estábamos enteros, serenos, intentando estar cuerdos, intentándolo. Pero no había lágrimas, porque Débora estaba viva. Claro. La primera persona que habló de ella en pasado y que dijo yo la quería, yo la quería, yo la quería, fue esta persona y ya te digo, terminan echando a mi hermano de casa y él se queda en casa. Porque en ese momento, fíjate cómo estábamos, los ciegos que estábamos, que nadie interpretó que estaba hablando en En pasado. pasado. O sea, no. Y sin embargo, mi hermano lo tiene grabado a fuego. Te digo, hay cosas que efectivamente el paso del tiempo complica las cosas, pero hay Sí, mucho. determinadas cosas que cuando las vives es que son inamovibles. O Sí. sea, hay hechos puntuales que es que se te quedan grabados tan a fuego que son imposibles de borrar. Y lo declaro aquí en la Conchinchina, es que es imposible que cambie porque es así. Claro. ¿Vosotros alguna vez, sé que esta pregunta es delicada, habéis intentado hablar con este sujeto, entre comillas, a buenas, para que... Bueno, yo este sujeto, después de la muerte de mi hermana, el primer año, llama a mi madre y le pide reunirse con ella. En ese momento no teníamos sospechas sobre él. O sea, es más, como la escena es ficticia y están buscando el ADN, no coincide con él, a priori él queda descartado, cosa que posteriormente es cuando se demuestra que el ADN que le introducen está vivo y demás. Entonces cambia otra vez el perfil del agresor, ¿no? De hecho, él llama a mi madre para pedirle que por favor que intervenga, que quiere salir con la hija de unos amigos de mis padres y que por favor que le ayude. O sea, nosotros años posteriores seguimos teniendo relación con él. Yo coincido con él, bueno, es que Vigo es una ciudad muy Muy pequeña, pequeña. 300.000 habitantes, y mi círculo y el suyo es prácticamente el mismo. O sea, estas navidades sales a tomar una caña y te lo encuentras día sí día también. La hermana de este chico está casado con el hermano de mi mejor amiga y de la mejor amiga de mi hermana Débora. Primo
de todo Dios. La mujer de este señor, de Pablo, es prima de mi cuñado. O sea, es un Cristo social. O sea, de hecho, Sí, la ciudad está dividida. la ciudad está dividida. Sí. Y lo peor de todo es que nosotros somos los repudiados. Eso, fíjate, eso suele pasar. Me ha pasado, por ejemplo, hablando con Aníbal, con el hermano de Miguel Ángel y tío de María en el crimen de Almonte. Me ha pasado con Fernando, que parece que se tiende a culpabilizar o a señalar a la familia de la víctima. Es una aberración social. Es decir, pero si deberíamos Te lo digo, ponernos del lado siempre de vamos. las familias. Me siento infinitamente más arropada por gente que no conozco de nada, que está ahí todos los días para apoyarnos y darnos, como digo yo, la gasolina que alimenta nuestro motor. Y sin embargo, esa gente que nos conoce, que está a caballo entre uno y otro, que yo nunca jamás en la vida he pedido que nadie se posicione, me refiero. Yo lo único que pedía es que esta persona fuese a declarar al juzgado como en calidad de investigado, de testigo, como ellos quisiesen, pero que esté Pero tío que tenga fuese a que declarar. declarar las contradicciones que había en sus declaraciones. Desde esa, que fue en febrero del año pasado, no sé si eres consciente Sí, que se han parado las declaraciones, o sea, nosotros sí, hemos vuelto a dar declaraciones, estamos callados esperando a que la instrucción hable por sí misma, porque al final yo estoy aburrida de escuchar la opinión de la familia, la opinión de la familia, la opinión de la familia. Ahí también le echo un poco de culpa a la prensa, porque ellos al final, para respaldarse, como no es nada judicializado, pues al final tenían que... Bueno, la familia opina y es como, no, la familia no opina. La familia si tiene una opinión es heredada indiscutiblemente de una instrucción. Entonces al final terminamos siendo estigmatizados. Una, porque en el caso de Débora, si él ya estuviese declarado culpable, estoy convencida que la situación cambiaría, pero ahora mismo es una acusación muy lógicamente. grave sobre una persona que la gente obviamente no tiene ni puñetera idea de lo que hay en ese sumario, ¿saben? Pinceladas que hemos dejado ver, pero la verdadera chicha no se sabe. Claro. Se sabrá, también te digo, lleva su tiempo. Sin desvelar cosas que obviamente podrían implicar una, que fuese contrario a ayudar a la instrucción, hay cosas que son llamativas, ¿no? Lo que hablábamos de, por ejemplo, el olor a podrido dentro del maletero del vehículo. O sea, cuéntanos o cuéntame un poco todas esas cosas que son no en ecubraciones, sino realidades que están dentro del propio desarrollo del caso. O sea, que cuando la gente... Pues te hablo de que nosotros hemos propuesto que se hagan careos entre la madre, el principal sospechoso y el sospechoso, porque Ajá, la declaración de Sumar y la de Sil son contradictorias son contradictorias. pero muy contradictorias. De hecho, hay otros testigos, que son tres personas que también intervienen en lo que pasa ese día 30, que dicen una cosa y este dice otra. Con lo cual, me refiero, si la jueza de Tui quisiese hacer una instrucción en condiciones, le echas un par de varios, cogería y sentaría a todo el mundo del banquillo y empezaría a hacer careos y en plan, ¿por qué dices esto? Porque el otro dice esto, entonces justifica esto. El problema es que no quieren entrar en esa guerra porque han pasado 20 años y como dices tú, los recuerdos se desvanecen. De hecho, bueno, pues los amigos de Pablo para defender ese teórico partido terminan contando una versión que no es real. O sea, hay Que testigos no es que real. sin quererlo, porque además sé que es así, o sea, sé que no hay mala fe en su declaración, Ujú. concretamente en una persona que la conozco un montón y que me llevo fenomenal con ella, que dice que va en su coche y en esa época no tenía ni carne de coche. O sea, al final ellos mismos han creado una historia donde qué casualidad que los puntos los tienen claros todos. Llega 5 minutos tarde al partido y sí juega el partido, pero el resto de la historia cojean todos. Entonces, que lo sienten a todos, que los careen, sinceramente, si se trata de buscar la verdad, Claro, buscar la verdad, claro. pero Pu- ¿de qué sirve que vayas a declarar que te mientan en la cara y que no hagas nada? Luego, pues efectivamente, el jefe de homicidios de Vigo, que lleva el caso, la instrucción del caso de Débora. Cuando Pablo nos cuenta a nosotros en nuestra casa, fíjate tú con el despiste, con todo este lío, se me quedó una caja de langostinos olvidada en el coche, que se la regalé a la cafetería no sé qué, y fíjate tú que el del parking, que era el típico parking donde tú dejas el coche, es una plataforma donde el coche se sí, usa solo. sí, sí. El del parking me llamó la atención que llevaba en el coche que olía muerto. Así nos lo explican nosotros.
Fíjate tú, los ciegos que estamos, que eso es antes de que aparezca el cuerpo de mi hermana. No reaccionamos. Es mi prima Nuria la que reacciona y se lo cuenta a Paula en plan, oye tía, me ha contado esto, me he quedado rayadísima, no sé qué, no sé cuánto. Y es Nuria la que se lo cuenta a la policía y posteriormente se va al coche. Efectivamente, el jefe de homicidios de Madrid va al coche, de Vigo, va al coche. En el informe atestigua que tiene un fuerte hedor a podrido y no mandas un equipo a analizar ese coche, por favor. No, se lo mandé a mis superiores y no hicieron nada. Ay, no sé, yo era el chico de los recados, el jefe, el inspector de homicidios de Vigo. O sea, te pongo su declaración y lloras. Pero no sé qué, no recuerdo, no recuerdo. Yo no recuerdo. Y digo, ay, esto parece ya Medellín y México con 300 Sí, asesinatos sí, al día, o sí, sea, sí. la leche. Y es como, qué casualidad que después del caso de Débora también dejó su puesto. Dijo que se estresó mucho con el asesinato de Débora y que no valía para homicidios. No valía para homicidios. No valía para homicidios. Pues El- efectivamente, ya lo podías haber eh, pensado antes de hem- coger el caso de mi hermano. hemos dicho antes de empezar que podíamos ser políticamente incorrectos, ¿no? Te voy a hacer la pregunta del millón, que se me está ocurriendo siendo un poquito malo. ¿Tú crees que hay injerencias llamativas para dificultar la instrucción del caso de tu hermana? Bueno, te digo una cosa, cuando el día de mi cumpleaños, este septiembre pasado, aparece en Madrid el teléfono que llevamos reclamando 6 años en una caja con pruebas de 2002, del 2006 y del 2010, te digo una cosilla, pues casi que sí. A eso quería que llegásemos, Rosa. O sea, te digo O una cosa, sea, para la gente que no lo sepa, cuéntame por favor eso, porque, vamos, ni en la mejor trama de True Detective pasa eso. ¿Cómo es posible que algo que se está instruyendo en Vigo, que es de un crimen de Vigo, que no se sabe nada de esos objetos, aparezcan en una caja en la comisaría de encima aparecen comillas? y referenciados en el sumario como que se han cogido. Mejor me lo Que pones. después aparece el acta de recogida de la prueba y dices, no entiendo nada, ¿qué cojones nos estáis ocultando? A posteriori. A posteriori. Claro, nosotros dijimos, bueno, ¿dónde está el acta de recogida de esa prueba? Y pedimos la cadena de custodia de quien tuvo esa prueba. La cadena de custodia no aparece igual que la del ordenador. Mm, Qué casualidad que mi madre entrega el ordenador en el 2006, mi hermana muere en 2002, 4 años más cuatro tarde. años. Lo entrega, hacen un volcado en un DVD en el que guardan la información que ellos consideran relevante, la que ellos consideran relevante, pero no hacen una copia íntegra del sumario, del Del ordenador. disco duro. Es más, cuando reabrimos todo esto, Ramón encuentra la pieza de convicción del disco duro en el juzgado y fue cuando propusimos contratar a Lazarus Technology para que se analizase y ver qué podía haber en ese ordenador, sobre todo sabiendo que ambos la tarde del 30 estuvieron conectados a las mismas horas o que pudieron estar conectados. Para quien no lo sepa, hago un pequeño paréntesis. Esa empresa que tú acabas de comentar son los que recuperan los datos del iPhone de Diana Kerr cuando lo encuentran entre el fango dentro del agua, de la ría o del mar, ¿no? En Ujú. el caso de Diana Y Kerr. O sea, también, y es también un en el caso de Marta del Castillo están caso de con Marta Castillo. datos O sea, que teléfono. es una empresa con un prestigio a la hora de recuperar datos de índole informática. Bueno, de hecho, me Simplemente. atrevo a decir que es de los mejores estudios que hay en Europa. O sea, son unos bestias y te digo, el compromiso que tuvieron con nosotros y su trabajo para mí es encomiable. De hecho, fíjate tú que se llevan el ordenador, están un año trabajando en el ordenador. O sea, yo te hablo de un análisis de 15 días, te hablo de un Un año año. escudriñando datos de si el disk motor de arranque, si el motor de no sé qué, o sea, cosas que a mí, sinceramente, no te puedo replicar porque se me escapan. De hecho, yo leo su informe y es como esto es chino mandarín. Obviamente las conclusiones me aclaran todo, pero demuestran que una vez que se entrega a la policía, que es en el 2006, ese ordenador sufre un borrado masivo con borrados de datos del propio ordenador. O sea que hubo alguien que No, no, tenía ese ordenador, se ha conseguido demostrar que una vez que se entrega y está o en dependencias judiciales o juicios policiales, sociales. el ordenador de mi hermana es manipulado. Entonces ahí es cuando saltan todas mis alarmas. Y qué casualidad que después de encontrar eso aparece el teléfono de Débora. Pero aparece el teléfono y no la SIM cuando está guardados en el mismo sobre. Entonces, hay muchas cosas que desde luego me escaman y obviamente vamos a emprender acciones legales que espero Hombre, pronto poder anunciar y contar. Por el momento estamos analizándolas y es valorándolas. que yo creo que Te digo una cosa, yo voy a para, por todas. para todas las personas que estén viendo este programa, que yo espero que sean muchísimas,
estamos poniendo de manifiesto que la gente, o parte de la gente, o algunas personas dentro de esa gente en las cuales tenemos que confiar en este mal llamado Estado de Derecho, se han dedicado a manipular pruebas de un crimen que no es el robo de 50 euros o el hurto de un teléfono móvil, es el asesinato de una muchacha. O sea, es cuanto menos, como tú dices, Rosa, denunciable públicamente y que esas acciones legales tengan el mayor recorrido posible y obviamente si hay que cortar cabezas, como se dice en mi pueblo, se corten, Te porque digo una cosa, yo he llegado a un punto en el que no tengo absolutamente nada que perder, ya lo he perdido todo. claro, Y cuando te hablo de todo, es todo. Me claro, importa un huevo, voy a descubrir la verdad, le pese a quien le pese, y te garantizo que más de uno se va a poder ir incómodo. no, no, lógico, y además tienes aquí también nuestro altavoz para cualquier cosa que necesites. Gracias a nuestro trabajo, cada vez crece más la plataforma, llegamos a más miles de personas, o sea que a vuestra disposición, porque nosotros siempre vamos a estar con las víctimas. El cuerpo de tu hermana, conseguís finalmente, lo que decías, no se recogió muestras de ADN, que se exhume con el consecuente dolor y mal trago que eso implica, pero se halla ADN bajo las uñas de Débora. Bueno, se halla un microfragmento de ADN que no se consigue sacar demasiada información de él. Para mí lo más llamativo es, efectivamente, las uñas de mi hermana se conservan por un proceso de putrefacción, ¿vale? Que es como la grasa se Sí, derrite y tiende a cubrir las a uñas. cubrirlo. De las 10 uñas, gracias a Dios, pudimos rescatar 9. Lo más simbólico es que aparece una fibra de esa de ADN que si probablemente no estuviese degradada por esa sabonificación, posiblemente en su día se hubiese podido sacar ADN, cosa que a día de hoy sería mucho más complicado por la degradación de estos 20 años. Pero es que lo más increíble es que también encuentran una fibra de una especie de plástico, que ahora mismo no te puedo decir el nombre científico, pero si quieres después te lo paso, que es tipo film. Es un producto que Un polímero. un tipo de envolvente que se utiliza en alimentación, en congelados concretamente. Qué casualidades, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando te llegan regalitos así dices, ¡ay! Puede aparecer el ADN ya. Blanco y en botella, ¿no? Blanco y en botella. Sí, el problema del caso de Débora es que hay millones de indicios y cuando te hablo de no es uno, ni dos, ni tres. Y de hecho, yo cuando reabrí todo esto fui súper prudente porque yo no sabía en qué iba a desembocar esto. Me refiero, al igual que se valoró la opción de su exnovio Pablo, se han valorado muchas otras que han terminado la policía descartando. Desde luego, sus malas artes en la recta final de casi la prescripción del caso, hablo del equipo legal de Pablo y de Pablo, ahí me demuestran que sinceramente están agobiaditos. Que están agobiaditos. Bueno, Sí. hay, yo creo que cualquier persona que esté viendo esta entrevista, vosotros tenéis claro, aunque no se pueda demostrar, quién creéis que es el autor material del crimen. Pero hay No, otra. tenemos 2 informes policiales que lo avalan. Entonces, Vale, pues mira, mejor me lo pones. Pero antes hemos hablado de que crees que hay otra persona que puede ser coautor o por lo menos encubridor o ayudante. ¿De esa persona también tenéis claro quién pudo ser? no. No. Claro, claro, no. Tengo mi. Tus indicios. No, esto sí que es lo que yo me he montado en mi cabeza. Ajá. No, obviamente esa persona falleció este verano. Entonces, bueno, por respeto precisamente a los difuntos, no vamos No, a vamos. profundizar, pero créeme que en una situación así, y esta es una pregunta que lanzo al aire para que cada uno piense lo que quiere, ¿quién te ayuda en una situación así? Alguien de tu familia. Tú lo has dicho, no yo. Ya, ya. Claro. Tú has lanzado la pregunta, yo te la respondo, ¿no? Bueno, De hecho, hay un dicho, y permíteme que sea un poco malo, ¿no? Que los padres siempre velan por los hijos, ¿no? de hecho es que hay una cosa que es muy sorprendente. Cuando mi hermana está desaparecida, que los Ujú, padres de esta persona se van de viaje, un ujú. viaje de negocios, teóricamente, según la declaración del padre, lo alargaron porque hacía sol, cuando su hijo tenía a su novia desaparecida. Muy lógico todo.
Y con esto me he perdido, quería contarte una anécdota. Ah, sí, cuando vienen a despedirse, hay una conversación en la que están varios de mis tíos y mi madre presentes, en la que nos sorprende porque precisamente esta persona se derrumba, se pone a llorar. eh, y de hecho, pues mi madre quiere darle las gracias, pues porque Pablo había sido un buen novio, porque había sido muy rico con Débora, era un tío espléndido, o sea, de hecho era un tío que le hacía bastantes regalos y demás. Entonces, bueno, pues mi madre quiso ser agradecida y lo sorprendente es que su padre lo puso a caer de un burro y dijo, ¿que estás hablando de mi hijo? ¿Quieres decir al que le pago hasta el corte de pelo? Entonces, es otro de los detallitos que te hace, cuanto menos es raro, ¿no? O sea, está una niña desaparecida y arrancas así contra tu hijo. O sea, lo que me hace pensar es que Llamativo. probablemente tiene como un sentimiento encontrado con él, o eso es mi lectura, ¿no? Sí, podría ser. No te quiero robar mucho más tiempo, Rosa. Me gustaría saber cuál es el estado actual ahora mismo de instrucción, en qué momento nos encontramos y sobre todo qué es lo que vosotros queréis plantear a la jueza, a los investigadores para intentar de que ese plazo de instrucción o ese acabe finalizando en un juicio oral con un acusado Bueno, o nosotros de acusados. hecho ya hemos solicitado que se conforme el jurado popular con intención de llevar a juicio. Ajá. Eh, lo que pasa es que efectivamente la jueza de Tui lo ha denegado y la audiencia provincial nos ha dicho que por el momento no, porque todavía están pendientes diligencias y actuaciones judiciales que pueden equilibrar la balanza para llegar a juicio, ¿no? Vale. En este caso, ahora mismo nos queda pendiente. Digamos, nosotros presentamos el informe de Lazarus y Pablo, a pesar de que no le afectaba el tema del ordenador, porque realmente se demuestra una manipulación, ese de policial o judicial, Ujú. ha querido también analizar la prueba e intenta tirar por tierra el informe de Lazarus cuando los datos, te digo, no engañan. Y he hablado con Lazarus, me dice, Rosa, estate 100% tranquila porque es que todo lo que alegan se tira abajo en 3 minutos. Entonces, claro, como un informe dice una cosa y otro dice otra, pues ahora mismo se ha pedido a la Guardia Civil que elabore su propio informe. Entonces llevamos, pues creo que 9 meses esperando al informe de la Guardia Civil y veremos cuándo llega y si llega y en qué forma. Ujú. No tengo demasiadas esperanzas. Creo que ya a estas alturas la justicia está enfadada con nosotros y lo que quieren es archivar, con lo cual probablemente termine pasando de largo. Luego, por otro lado, nos han aprobado la declaración de Sheila Queralt. Sheila Queralt es una experta lingüista que Ajá. contratamos precisamente para que analizase el lenguaje que utiliza Pablo en su declaración, para denotar si puede haber mentiras, si no, o cómo es esa parte expresiva. El lenguaje que usa Pablo en su declaración escrita, o sea, transcrita, o se graba en vídeo En la declaración en el juicio, ¿no? O sea, de ante sede judicial. judicial. De hecho, esta declaración tenía que haberse hecho en diciembre. Lo que pasa es que Ujú. hubo una huelga de secretarios judiciales que lo pospusieron ahora para ayer y lo han vuelto a posponer precisamente porque el abogado del principal sospechoso está con una baja médica y también creo que hay huelga De algo. de secretarios, con lo cual, pues nada, seguimos esperando a que las cosas avancen y mientras esperamos y esperamos, desesperamos, porque esto ya Ya. es largo. Muy largo. Es importante que la gente lo sepa. ¿El plazo de prescripción está parado ahora mismo o sigue No. contando? Sigue contando. Digamos, al Pablo estar imputado, todo lo relativo a Pablo sigue Pablo en pie sigue en pie, vale. y el resto de personas, si mañana saliese un tío diciendo fui yo y le Ujú. ayudé, no podríamos hacer absolutamente nada. Sí. O sea, un poco como el tema de Alcácer, que para Eso es Antonio una Anglés. de las cosas que creo que entre todos deberíamos hacer que cambiasen. No creo que un Yo sangre no, deba tener una fecha de caducidad. no, de hecho, mira, hay cosas que son muy reprobables a Estados Unidos, pero siento envidia sana cuando en los programas que hacemos de crímenes vemos que un crimen que sucedió hace 50 años ha sido resuelto y la persona, aunque tenga 80 años, Haga. va a acabar su vida en prisión. Yo creo que, como tú bien dices, Rosa, alguien que quita la vida a una persona inocente no se puede ir de rositas. No No. puede estar equiparado la prescripción de un delito de robar una cartera con el de matar a una muchacha. No,
Yo es que más que nada, porque me refiero, es que matar en España es muy barato. De Sí, hecho, la realidad es que ves las cifras que hay de víctimas, sobre todo mujeres a manos de sus parejas, de violencia de género, y es que es para llorar. sí, sí, O sea, sí, no sí. sé cuántas llevamos desde que ha empezado el año, pero casi a una por día. O sea, es Demasiadas, una barbaridad. demasiadas. Y el problema es que el Estado lo permite. Si Claro, enriqueciesen de verdad las leyes y las penas, de hecho, aquí hay otra crítica a otro melón que me gustaría hablar, que venga, lo dale. hablamos ahora o lo hablamos en otro No, momento. no, dale, dale. Yo tengo tiempo. Yo me pregunto, Sí, bueno, con todo el tema polémico que ha pasado con la ley del sí es sí y demás, sé por ¿vale? dónde ibas. ¿Vale? Yo digo, vale, fenomenal. O sea, un acusado, se hace una reforma de ley donde le reducen la pena porque ha habido un cambio tipo tipigráfico en la condena y ahora todos los reos pueden pedir Acogerse. que acogerse y que se revise su caso Sí. y reducir sus condenas porque ahora la ley nueva dice que reciben menos. Sin embargo, en el caso de Débora, si yo llego a juicio, ponle en 2025, si llego, se va a aplicar la ley del 2002. O sea, toda esa evolución que ha habido de aplicaciones de ley en pro de la sociedad no sirven de nada porque las víctimas son del 2002. Digo, tendrá que ser del momento en el que se llega a juicio. La ley Debería. vigente, que es la más actualizada, es la que se aplicará en este tipo de condenas. Pero me parece una tomadura que un reo, o sea, un Es que es tío una que ha tomadura. asesinado, que ha violado, y además hablando de unos casos de la gravedad de la que estamos hablando, y que sin embargo las víctimas tengamos que regirnos por la ley del año de la patata en la que la mataron, cuando Es, llegamos a juicio muchos años después. es que fíjate la desgracia legal que en el caso de tu hermana hay claramente hay una eh, planificación. Tú no montas una escena del crimen falsa si tienes, si no, si es algo accidental, porque bueno, en un momento de tensión puedes llegar a A pensar, mano. Te hablo de que mi hermana esa tarde va a hacerse la cera. Todas las mujeres que nos hemos hecho la cera en algún momento de nuestra vida sabemos que los pegotes te quedan 2 y 3 días, por mucho que sí, limpies, sí, eso por no mucho, sale. Y en los pegotes de cera se pegan fibras, se pegan pelos, se pega de todo. todo. Vale, qué casualidad que mi hermana está limpia como una patena, pero te hablo de nada. Entonces, ¿cómo la policía, viendo un cuerpo que lleva a la intemperie 48 horas, lo ve limpio como una patena, no tiene absolutamente nada y no le llama la atención? Bueno, pues por la misma razón, ¿Cómo es Rosa, posible que analicen el preservativo de al lado del cuerpo de mi hermana y analicen el ADN de dentro, pero no el ADN de fuera por si mi hermana lo usó o no? Eso se lo dije yo a la policía. Y es más, llegamos a la conclusión de que el ADN impuesto dentro del útero de mi hermana post-mortem, uh-huh, porque yo le dije a la policía, le dije, mira, justo es que yo había tenido una conversación la noche anterior. A mí mi hermana me vio llegar con el que en ese momento era mi novio, que acababa de empezar con él. Y era un chico rubio, de ojo claro, o sea, llamaba mucho la atención. Y me dijo, ¿quién es ese angelito? Le dije, ah, pues es Jorge, no sé qué tal. Y me dijo, mira, Rosiña, ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra tener relaciones sin protección, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Me echó una regañina que te cagas. Y me dijo, yo jamás, es que es la típica tara, es que tenéis que volverte loca porque te pegan cualquier cosa, porque no sé qué. Entonces, teniendo esa conversación el día anterior, claro. ni de coña me creo. Es más, mi hermana con 20 años, cuando empezó con Pablo, se plantó en casa de mi madre y le dijo, mamá, llévame al ginecólogo, quiero tomar métodos anticonceptivos porque no me quiero quedar embarazada. O sea, tienes que echarle un par de huevillos para, con 19 años, decirle eso a tu madre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, una tía que pone tantos medios, yo ya sabía que dentro de ella no podía haber un ADN de forma voluntaria. Entonces, ahí es cuando yo con Luis le digo, Jolín, Luis, al igual que una tía se hace una fertilización in vitro y le introducen ADN, no cabe la posibilidad. Y ahí es donde se empieza a trabajar la posibilidad. Pero es información aportada por la familia. O sea, la policía no se lo creía. Es más, cuando yo le explicaba a Ángel Galán lo de la cera, me decía, pero no entiendo, tuvo que mandar a una policía a hacerse la cera y a comprobar si quedaban pegotes de cera o no quedaban. Estoy alucinando. Bueno, es que lo que te puedo contar, nos podemos tirar aquí 16 horas hablando de este tema y te sigo sacando cositas. Si Estoy, perlas hay para aburrir. Estoy alucinando. Bueno, si es que se resume con el hecho de que ya ni entrando en el tema del útero, el preservativo y nada, es que a tu hermana no le buscaron ADN debajo de las uñas. O Total. sea, cuando es, digamos, el ABC, cuando no es una muerte natural.
oiga, que posiblemente esta criatura se ha intentado defender, lo mínimo. Ya te digo yo que con el carácter que tenía, Sí. tuvo opción, lo iba a hacer. Y también te digo que esto es una de las cosas que me enfadan. En Vigo siempre dejaron correr una segunda versión de que si mi hermana estaba con un tío casado, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si la muerte es súbita, que si la muerte natural, que era como, bueno, nos hemos gastado una fortuna en un informe médico que descarta la muerte natural al 99,99999% Periódico. de posibilidades, dejando un 0,001% de posibilidades a la muerte por sofocación. Te digo, tú quieres matar a alguien por sofocación y tienes que aguantar casi 2 minutos, mientras la otra persona se resiste. Sí. Entonces, a mí que me cuenten lo que quieran. Ahí hay una premeditación, porque me refiero, puedes tener un high de empujas a alguien y es Claro, un mal es lo golpe y que iba se a decir yo murió. antes. Pero estar 2 minutos sujetando un almohadón, ahogando a alguien, hay que tenerlos cuadrados. Esa Sí. persona no puede estar en la calle. No, no puede estar en la calle. Porque no es un accidente. Es No es un accidente. así, es, Rosa. Pues no sé si quieres, como fin de la entrevista, decir algo en concreto. Bueno, quiero Tienes. darte las gracias porque de verdad que hacéis un trabajo encomiable y se agradece muchísimo. Sé que lleváis muchos meses esperando a De esta hecho, entrevista quería. y os pido disculpas porque realmente No, quería no. hacerla bien, quería hacerla con fuerza, sino que me vieseis como no me gusta que me vean. Yo Eh, quiero agradecer a David, que ha sido en gran medida el artífice de poder ponernos en contacto y el que ha estado cuidando los tiempos, dándote cariño para cuando tú estuvieses pues preparada, ¿no? Para dar esta entrevista. Así que desde aquí mi reconocimiento a David, al cual conoceréis porque hicimos el programa de Jack el Destripador juntos en el canal, y creo que es de recibo reconocerle el mérito y la ayuda a ponernos en contacto y con... sobre todo la humanidad, que es Sí, precisamente lo que no nos hemos encontrado por parte así, de las instituciones. así es. Así que yo, familia, siempre lo digo porque aquí la gente en el canal es maravillosa. Hashtag justicia para Débora, y ojalá, ojalá sirva de algo. Rosa, tú, tu familia, nos tenéis para lo que queráis, y en lo que podamos ayudar y empujar, descuida que lo vamos a hacer. Pues agradece muchísimo, de verdad, de todo. Gracias, gracias de corazón. Un abrazo enorme.